Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Es tan complejo el tiempo que vivimos, tantas las variables que atender, todo ese friso que tenemos para ocuparnos en resolver problemáticas renovadas, que es indispensable abrir mucho la mirada, no dejar de lado ninguno de los campos posibles para que nos ayuden a entender y transitar el tiempo que vivimos. ¿Qué tiene que ver con la ecología y el ambiente la astrología? ¿Cuál es la relación con el modo de vincularnos? ¿Y en qué consiste la inteligencia compleja, una inteligencia consciente? ¿La astrología podría ayudarnos a entender la interdependencia con todo lo que nos rodea, nosotros con nosotros, pero nosotros con el otro, con todo lo que está dando vueltas? ¿Cómo juega el ego en las decisiones cotidianas? ¿Cómo atenderlo mejor? ¿En qué dirección va el cambio que protagonizamos? ¿Todo eso podrá atender la astrología? Bueno, veamos. Convidamos esta mañana a alguien que se ha especializado y que conecta permanentemente con esta idea, con la idea de pensarnos de un modo integral, profundo, verdadero. Gonzalo Argüello es astrólogo y anteriormente estudió ingeniería electrónica, es decir, tiene capacitación de ingeniero, y ha estudiado en California, en Berkeley también. Creó una empresa de tecnología y cofundó, ¿se acuerdan el partido de la red? Era un partido de participación ciudadana. Bueno, ahí estuvo también Gonzalo. Pero yo diría que lo que mejor lo define es algo que practica habitualmente, que es la defensa de la paz. Y quizá debamos empezar a nombrarnos por esas cosas. Un tipo que defiende la paz debe tener bueno que decir o algo interesante que decir. Bueno, eso pensamos esta semana con el equipo de producción cuando nos decidimos a convidarlo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buen día. Muy buen día, Sergio, querido, a vos y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Yo te propongo empezar a desandar el camino por el portal, en el arranque nomás. ¿Tiene algo que ver la ecología y el ambiente con la astrología? Es muy interesante. Sí, tiene mucho que ver. Y vos me presentaste y yo hace más o menos, yo tengo 54, más o menos a los 36, 38, comencé un camino de investigación que me iba a llevar a encontrarme con la astrología, algo que hasta hace a poco era bastante, rechazaba bastante, era escéptico, conocía la astrología de los horóscopos, de las revistas, de los diarios, y me parecía que no era nada interesante. Pero me fui encontrando con mucha gente en mi camino que me empujó a investigar una astrología más profunda. Y una astrología más profunda significaba entrenarnos en percibir la realidad desde un lugar diferente, no desde el lugar habitual, que yo podría llamar el lugar yo-céntrico, el lugar del ego, como solemos decir, en el que solemos ser el protagonista, sentirnos el protagonista o la protagonista de la película. Sí. Y a través del entrenamiento en percibir lo vibratorio, lo energético, aprender a cultivar una mirada, una percepción más de trama, más de red, en el cual uno no es el protagonista, sino un nodo más de una red, ¿no? Es decir, empezar a descubrir que somos seres vinculares, que lo que ocurre alrededor nuestro tiene que ver con nuestra vibración y nos está afectando, y nosotros estamos afectando también a lo que está alrededor nuestro. Y esto te va llevando a una mirada mucho más ecológica, si se quiere,
en el sentido de que vas descubriendo que lo que está afuera tiene relación con lo que está adentro, nos impacta y nosotros impactamos en el exterior. Esto de afuera adentro empieza a dibujarse en esta otra mirada, ¿no? En la mirada del yo, el afuera parece un mundo objetivo, distante de un adentro, sino de emociones y de sensaciones. Es interesante lo que mencionás acerca de tu inicial desdén por la astrología, y creo que en tu respuesta está parte de lo que muchas personas ven o sienten frente a la temática, pero justamente por eso que decías vos, porque estamos acostumbrados a leer los horóscopos que los viejos periodistas cuentan, se inventaban en las redacciones de los diarios. Por lo tanto, aquello no era astrología, era una visión o una mirada absolutamente liviana, trivial, de algo mucho más profundo. Nos estaba contando Gonzalo Argüello esta mañana. Dicho sea de paso, aquella seriedad que han proclamado los diarios desde su creación, veremos que no ha sido tal en tantos aspectos. Uno es esto, el inventar los horóscopos de cada quien en la cosa cotidiana. Pero bueno, escuchándolo a Gonzalo, va ahondando y nos empieza a hablar de una inteligencia un poco más compleja, ¿no? ¿Qué es la inteligencia consciente o compleja? Porque vos nos decís, hay que percibir la realidad desde un lugar diferente. Hay que dejar esa visión objetiva, entre comillas, que tenemos de las cosas y ser un poco más complejos. ¿Cuál es esa complejidad? ¿Qué hay que mirar? Bueno, primero, el hay que, no digo hay que, porque realmente esto es un proceso, yo creo, necesario y urgente que debemos abordar como humanidad, pero que muchos de nosotros no va a poder desarrollar, y la esperanza está en que las nuevas generaciones sí se interesen y puedan dar un salto que yo creo que es un salto evolutivo requerido, que es más parecido a lo que podemos llamar una mutación, que una transformación de siglos o milenios, porque no tenemos tiempo. Y aquellos que vayan a dar el salto, que estén capacitados para hacerlo, ¿qué deben mirar entonces? Bueno, y esto no es una cuestión de buenos o malos o de mejores o peores, ¿eh? No, te seguimos. Como especie necesitamos generar cada vez más individuos que se estén abriendo a una mirada que comprenda que participamos los seres humanos de un mundo, de un universo con una inteligencia mucho mayor a la nuestra. Nosotros participamos de un planeta estamos en un planeta que gira sobre sí mismo, se traslada alrededor del Sol. El Sol junto a los demás planetas del sistema solar también se trasladan en la galaxia, y la galaxia misma se traslada dentro de un cúmulo de galaxias que se trasladan alrededor del universo y bla, bla, bla. Si vamos desde afuera hacia adentro, vamos a encontrarnos con un planeta con una inteligencia vasta, con un sistema llamado Tierra, también llamado Gaia, un sistema, y justamente la inteligencia a la que tenemos que abrirnos es a esta inteligencia que perciba lo sistémico, que perciba el sistema. Somos parte de un sistema. Che, pero percibirlo, vos estás diciendo... Una última cosa, sí. No digo intelectualmente. Percibirlo me refiero a pensarlo y sentirlo. Sí, vos decís que hay un mundo de sensaciones, de energías, mucho más vasto de aquel mundo que concebimos. Nosotros hablamos del mundo y hablamos de las grandes capitales. Mirá la soberbia y el ego que tenemos, desconociendo el sol, la luna y todos los sistemas que vos nos contás. De eso hablás, ¿no? Sí, totalmente. Y en las grandes capitales, lo que ocurre justamente es que la luz de las capitales nos impide ver el cielo. Claro. Cuando uno se va muchas veces a la naturaleza, unas vacaciones, los que solemos vivir en las ciudades, nos vamos a vacaciones y decimos, wow, mirá el cielo que hay en el mar o en la montaña. Esto nos reconecta con el mundo. Necesitamos mucho más ir a la naturaleza y salir de las ciudades, porque es parte del entrenamiento en
percibir lo sistémico. Que conocer el mar sea un derecho humano, querido Gonzalo. Uf, sí, mar, sí, desde ya. Y solo y salir de las ciudades, aunque sea, no sea el mar, campo, montaña. Pero fíjate que con eso de la urbanidad hemos inventado los zapatos que, como todos saben, en términos generales tienen suela de goma, es decir, nos aíslan de la tierra que es tan lindo pisar y tan saludable, ¿no? Pero todo esto responde no a un plan maléfico de algunos señores. No. Esto responde a un ser humano que se llenó de miedo, creó aldeas para protegerse de los demás animales y se fue retirando del mundo. Y eso nos desvitaliza. Nos va transformando en zombies, valga la metáfora de esa película. Y entonces nos desvitalizamos. Sí, la vida tiene riesgos, claro que sí tiene riesgos, pero cuanto más conectados estamos con la vida, más vitales estamos, más la vida incluye la concepción de la muerte. También es algo profundo que también lo vemos en la astrología. La muerte no solamente de uno, de la vida de uno, la muerte como estado necesario de la vida, la finitud de todo. El ego tiene un anhelo de infinito, de para siempre. Y ese anhelo, esa ilusión, es la que hemos utilizado en nuestros sistemas, en nuestros modelos de desarrollo en el mundo, modelos extractivistas, que no dan cuenta de que el planeta también es finito, que las energías son finitas, que la vida misma es finita. Estás escuchando esta mañana a Gonzalo Argüello, que es astrólogo, nos habla del miedo, de conectar con el mundo verdadero, con el ego, de eso habla. Gonzalo, te habla Marina, ¿cómo estás? Marina. ¿Qué tal? Quería retomar este concepto que me parece interesante, el concepto de sistema, ¿no? En un sistema, cada uno de los elementos es alterado por el resto, pero a su vez también altera. O sea que en esto nosotros también tenemos la posibilidad de algún cambio. ¿Cómo sería esto desde lo individual, como lo estás planteando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para empezar a alterar algo de este sistema para bien? Excelente tu pregunta, porque eso creo que es algo que nos preguntamos muchos, yo mismo también. Yo hace unos años atrás, cuando decidí dejar el mundo de la empresa, fue porque sentí que el gran cambio que yo podía hacer en mi vida tenía que ver con desarrollar esto que también comúnmente llamamos inteligencia emocional. Creía que en mi cerebro no se iba a poder desarrollar tanto. Yo gerenciaba una empresita de software y me salí finalmente. Bueno, creo que el gran trabajo que tenemos que hacer estando en donde estemos, en una empresa, en un medio de comunicación, en una función pública, en el trabajo de cada día de cada uno, creo que el gran proceso que debemos transitar es el de entrenar la sensibilidad, el contacto. Contacto significa entrenar qué siento ahora, qué necesito y qué necesitas vos, que estás al lado mío. Y es lo cercano. Yo me puedo preocupar por el mundo, no está mal, pero desde ahí pierdo un poco contacto. El contacto creo que es en la cercanía. Creo que eso tenemos que entrenar todos. Yo me acuerdo que alguna vez, cuando estuve, me dijo Sergio, en el partido de la Red, tuve una reunión en Casa Rosada. Me reuní en un momento con gente de Casa Rosada y ahí me dijeron, me fueron muy sinceros. Me dijeron, desde acá no tenemos ningún tipo de contacto con la calle, con la gente que anda de a pie. Durísimo. Es durísimo, pero es cierto, porque estás ahí adentro, estás en el día a día, tenés un conjunto de temáticas que tienen que ver con mantener, con una pelea de poder, con mantener ahí relaciones, cuestiones que estás lejos. El municipio está un poco más cerca, pero el Estado Nacional ha perdido contacto, más allá del partido que gobierne. Sí. Y entonces creo que tenemos que volver a eso, a lo pequeño, al contacto, porque ahí vemos que el otro que piensa diferente a mí es un ser humano con sus problemas, con sus miedos. Podemos encontrarnos desde otro lugar y no solo
entre los seres humanos, sino también con los animales, con el reino vegetal, con todo lo que nos rodea. ¿Eso es la interdependencia? Y bueno, ahí es donde empezamos a sentirla, porque si no, queda todo en un lugar muy conceptual, teórico. Yo ya sé que no debo desperdiciar el agua, sé que está mal que talen los árboles en la selva, pero es un tema que es un tema muy queda en lo intelectual. Cuando entrenamos el contacto, yo espero que los seres humanos nos empiece a doler la tala de los árboles en la selva. Tenemos que llegar hacia eso, hacia un mundo, yo creo, ¿vieron la película Avatar? Sí, está ahora. Yo creo que, más allá de que hay cosas que no me gustan de esa película, pero igual, no importa, es el mundo que él imagina ahí, y es interesante, es un mundo interesante de hacia dónde podría evolucionar nuestra especie, en el sentido de estar mucho más, sentir mucho más la interdependencia, como decía Sergio, cosa que hoy no ocurre, ¿no? No están habilitadas esas redes neuronales, o no están despiertas esas redes neuronales que yo creo que están, las tenemos, solo tenemos que entrenarlas. Gonzalo, Cari, bueno, te saluda, ¿cómo estás? Muy interesante. Hola, Cari. Todo lo que contás. Y con respecto a esto que decís de relacionarse, en las ciudades también hay momentos y hay lugares donde uno puede relacionarse hasta con lo más mínimo de la naturaleza. Sí. Yo creo que cada, por ejemplo, animal que te podés cruzar, tanto las aves como lo que sea, uno a veces se detiene a mirar hasta insectos y aprendés un montón de cosas. Es relacionarse, ¿no? Por un ratito con algún ser vivo que tenés alrededor y darte cuenta de lo chiquito que somos todavía, ¿no? En este universo. Sí. Lo poco que sabemos. Pero el ritmo del día a día, viste, que nos dificulta ese ratito, tomar esa mirada, hacer esa mirada, esa pausa. Sí, yo coincido totalmente. Eso creo que van haciendo a medida que va surgiendo este movimiento del deseo adentro de uno. Y yo no sé si es si uno puede voluntariamente modificarlo, creo que se va abriendo o no. Eso decía yo, que no debemos enojarnos. Yo me enojaba mucho con la persona que tiraba, me acuerdo, la basura por la ventana del auto cuando veía antes. Sí. Y de poco me fui calmando, porque, claro, venimos de un mundo, nuestros abuelos, nuestros padres, venimos de un mundo que no estaba abierto a esto. Y es difícil que cambien de un día para otro. Entonces recriminarle la desconexión a las personas no sirve. Creo que creo que lo que yo he ido descubriendo es que, y acá hay otro tema que me parece importante, es que esto del contacto que hablábamos y esta mirada, incluir esta mirada fuera del yo, o yo digo que es como una mirada como si hubiera como si uno tuviera dos camaritas. Una es la camarita del yo, es la que uno tiene desde los ojos, y la otra sería como una camarita desde un dron que uno pudiera estar también manejando al mismo tiempo y que lo filmara uno desde arriba como parte de un sistema, ¿no? Y yo creo que lo que va también permitiendo abrir esta mirada es el encuentro con otros y el animarnos a explorar qué es esto de la inteligencia colectiva, qué es esto de procesar con otros cerebros. Es muy diferente cuando yo estoy procesando solo y cuando estoy procesando con otros. Todo, acerca de todo, de mis miedos, de mis reacciones, o de acerca de cómo creo que debemos arreglar el mundo, ¿no? Lindo. Gonzalo, mira, esto que vos decís sobre la inteligencia emocional, ya lo reconoció la UNESCO en el año 1996, que la educación emocional es un elemento indispensable para el desarrollo y una herramienta fundamental para la prevención, ¿no?, de uno y de los demás. Ahora, ¿crees que esto debería implementarse para la formación, por ejemplo, en las escuelas? ¿Por qué esto no se enseña? Porque los que enseñan no lo tienen incorporado tampoco, ¿no? Es muy difícil. Esto no es una materia, no es matemática.
Pero creo que hay países como España que le dan mucho lugar al desarrollo de la inteligencia emocional y que lo aplican en colegios, tengo entendido. Sin embargo, es algo que se podría aprender, porque es una forma de leer el mundo de una manera diferente a la que nos han educado, por todo lo que vos decís. Sí, a ver, coincido, sí, creo que es fundamental. Y también en muchas escuelas empiezan también a incorporar cuestiones como la danza, como el teatro, como, bueno, hay cosas que están ocurriendo de a poco. Gonzalo, hay un boom, la astrología está entre los primeros intereses de las personas para capacitarse y estudiar. Me impactó bastante este dato entre nosotros, muchas personas jóvenes que quieren estudiar astrología. ¿Qué es la astrología? Para volver un poco al arranque, ¿y por qué crees que se ha desatado este interés? Bueno, escuchándote a vos se entiende un poco mejor, pero ¿qué es lo que pensás vos? Yo creo que la astrología es un lenguaje maravilloso que nos permite, como todos los lenguajes, incorporar y procesar información de una manera nueva o diferente. La astrología aporta esta transformación de la percepción, ¿no? del paradigma perceptivo. ¿Y por qué se está popularizando? Bueno, porque creo que estamos en un fin de era, un fin de etapa, un fin de ciclo, en el que se hace muy evidente una pérdida de sentido, pérdida de valores, de sentido, de dirección de la vida. Muchos jóvenes, mucha gente encuentra, no solo en la astrología, pero en la astrología, un camino, un entrenamiento en poder volver a descubrir sentido a través de un viaje, si se quiere, que nos reconecta con lo espiritual, pero no desde lo religioso. Una espiritualidad diferente, que es la espiritualidad en la que me hago preguntas y me voy dando cuenta que el mundo está lleno de misterios y esas preguntas no las puedo responder tan fácilmente, tan rápidamente, a diferencia de la espiritualidad de las iglesias, en las que las iglesias nos dan las respuestas, nos dicen, no te preguntes más nada, tenés fe, yo te voy a decir cómo son las cosas. Esa era una espiritualidad antigua, que nos ayudaba para calmarnos. Bueno, esa no es la espiritualidad que ya nos sirve. Las iglesias están perdiendo, me parece a mí, si se quiere, poder o clientes, porque no resuelven angustias sin sentidos, y mucha gente se empieza a volcar a la búsqueda del sentido, y la astrología creo que aporta mucho en esa línea, en reconectarnos con un mundo y empezar a encontrar sentido en esto que venimos hablando, ¿no? En descubrir la interdependencia, en descubrir que somos parte de, y esto es absolutamente transformador. Yo doy una formación, yo doy clases también, hay muchísima gente dando clases, y siempre son formaciones que tienen un mínimo, yo digo, mínimo de 3 años, en el que cursás una clase por semana. Es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Claro. El músculo acá son redes neuronales, no es músculo físico, pero bueno, creo que hay mucha gente interesada por esto, porque hay vacío que se siente, y la vida me parece que es mucho más que eso. Creo que la gente se pregunta acerca de esto, ¿qué es la vida? ¿Para qué estoy acá? No puede ser solamente trabajar de 8 a 6, y el objetivo no puede ser solamente comprarme el último iPhone o tener un auto o bla, bla, bla. Es interesante de ver la complejización que plantea Gonzalo en la charla de esta mañana. Es Gonzalo Argüello, que es astrólogo. Antes estudió ingeniería electrónica, fundó una empresa y un partido. ¿Era un partido político, el Partido de la Red? Sí, pero con una lógica muy diferente, que intentaba ser muy participativo. Eso.
Sí. Y bueno, plantea la complejidad, donde podemos comprender algunas cosas, otras nos van a quedar dando vuelta y otras por ahí pasarán de largo para siempre, porque los ha dicho el entrevistado de esta mañana desde temprano. Hay un salto evolutivo donde muchos van a entrar, lo van a dar, y otras personas no van a poder hacerlo, porque estamos hablando de la evolución planetaria y ahí mismo la nuestra. Nos habló del contacto, de poner el cuerpo en definitiva, procesar con otros cerebros. Mirá qué lindo concepto para hablar de la construcción colectiva, procesar con otros cerebros, percibir mejor el verdadero mundo que habitamos, donde no están solo las grandes capitales, está el sol y la luna, nada menos, el territorio. Bueno, de final, quiero mencionar que sobre todas estas cosas habla Gonzalo e instruye en su curso que se llama Astrología con el Cuerpo, que da cada año. ¿Cuándo empiezan estos 9 módulos de formación en astrología que tenés, Gonzalo? Este año, en marzo, el curso va a ser los lunes a la tarde. Es un curso acotado, por esto que decía yo antes, es un cupo limitado porque se trabaja muy profundo y entonces es online, claro. Pero porque también participan gente de otras partes, pero es acotado porque se trabaja con la carta natal de cada uno y qué interesante. requiere un foco que no me permite y no me interesa tampoco vender una clase grabada. Parece que el vivo es lo lindo. Sobre la carta natal, una explicación, no sé, se nos acabó el tiempo, pero lo más sintética posible. ¿Qué es la carta natal? La carta natal es la imagen del cielo en el momento en que naces. Y tiene que ver con se le llama tu código energético, tu estructura energética, y lo que descubrimos es que esa estructura energética que aprendemos a leer, de alguna manera, es un gran condicionamiento para toda la vida. Da cuenta de tu identidad, de las características de personalidad que desarrollás, y también da cuenta de todo el potencial que no tenés desarrollado y que está inconsciente. Hay que trabajar mucho a la energía, así que pareciera una de las cuestiones centrales de atender. ¿Y Argentina tiene su carta natal? ¿Los países tienen carta natal? Sí, y es sumamente interesante, creo que no va a entrar hoy, pero un día podemos hablar de la carta argentina. Yo la investigo junto con un maestro y amigo que se llama Alejandro Lodi, con quienes investigamos los ciclos de Argentina. Usamos la carta del 9 de julio del 2016. ¿Y qué dice? Y bueno, somos Sol en Cáncer, porque es 9 de julio, Luna en Capricornio, lo cual nos hace un país bastante sectario, que mira para adentro, muy se quiere, dependiente de generarnos seguridad y afecto entre nosotros, y nuestro ascendente es Libra. Ascendente en Libra significa que lo que venimos a aprender justamente es que todo es vincular y que el trabajo es el encuentro con el otro diferente. No sé si te suena algo respecto de la realidad. Sí, y queda muy claro que lo estamos aprendiendo todavía, ¿no? Ese aprendizaje está, no sé si está en curso, pero está bien. Vamos por el presente. desencuentro. Muchas gracias, querido Gonzalo, por este rato con nosotros. Un gran abrazo. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo. Gracias. Bueno, buscalo, Gonzalo Argüello, Astrología con el Cuerpo, se llama el curso, si te interesa, estos 9 módulos de formación en astrología, de los cual nos hablaba recién. Bueno, nos deja interrogantes y preguntas, que es lo que nos interesa. Básicamente eso, preguntarnos todo de nuevo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.